Bienvenida a usted. El propósito de este modesto video consiste en compartir una pequeña introducción acerca de esta corriente llamada pensamiento complejo que está actualmente moviendo muchas esferas, tanto a nivel educativo como médico u organizacional, y eso en todo el mundo, en particular en Latinoamérica. Es la razón por la cual me parece importante tomarnos un tiempo para aclarar algunos conceptos pilares de la complejidad y presentar también algunos autores considerados como fundadores. Hoy, en este primer video de introducción a la complejidad, nos enfocaremos especialmente en establecer dos distinciones esenciales, por una parte, entre lo complicado y lo complejo, por otra parte, entre lo programático y lo estratégico. Y me gustaría empezar hablando de una experiencia bien interesante que nos pueda servir un poco como punto de partida. Es una experiencia que se realizó en el campo de la biología en el año 1981 en la Universidad estadounidense de Georgetown con los profesores Rochecoeur, Singer y Freeman. En esta experiencia, los científicos decidieron colocar a un grupo de gatitos recién nacidos en una gran caja de madera de aproximadamente 1 metro cúbico, y en cada pared de esta caja se encontraba una pequeña puerta, como una trampilla, por las cuales los animales podían pasar la cabeza para acceder a recipientes de comida y bebida, porque eso no había dentro de la caja. Y el juego era que dentro de esta caja, en todos los muros internos, se encontraba un código de líneas pintadas, así de líneas horizontales. Ok, muy bien. Los científicos dejaron a los gatitos durante 6 meses en esta caja, y los animalitos pues divirtiéndose, peleándose, alimentándose pues como gatitos. Y después de 6 meses, o sea, después de la edad de formación del cerebro adulto del animal, decidieron sacar a estos gatitos de la primera caja para colocarlos en otra, absolutamente igual en sus dimensiones, igual también en el sistema de puertitas para acceder a la comida, a la bebida. Lo único que cambiaba es que ya no eran líneas horizontales, sino verticales. ¿Y qué pasó en su opinión? Pues todos los gatitos se murieron de hambre. Todo pasa en este caso como si su cerebro de gatito hubiese sido acondicionado a percibir la realidad de determinada forma, y frente a un cambio que no es tampoco un cambio drástico, ya no fueron capaces de adaptarse para actuar con eficiencia. Todo pasa también como si este código de líneas horizontales y verticales fuese el paradigma de los gatitos, es decir, su forma de apropiarse su entorno, su forma de utilizar el código perceptivo cognitivo para adaptarse, para actuar con pertinencia. Y para nosotros esta experiencia, pues por triste que sea, es bastante reveladora y permite adelantar dos primeras conclusiones. Primero, que existen diferentes formas de pensamiento y que ciertas formas de pensamiento son más adecuadas que otras en función del contexto que estamos enfrentando. Luego, la segunda conclusión es que los individuos tienen un papel muy importante en la formación de su propio cerebro. Y este cerebro, si no lo agilizamos con suficiente frecuencia, pues termina por perder en vitalidad y se vuelve incapaz de percibir cambios importantes. Así que la pregunta que nos va a servir de punto de partida en esta pequeña reflexión que estamos compartiendo es de saber si nosotros, con matices obviamente, pero nosotros seres humanos no estaríamos tan bien como los gatitos en un mundo que ha cambiado tanto en las últimas décadas y se ha acelerado como nunca antes en la historia de la humanidad. Y lo anterior, me parece, tiene una gran actualidad cuando pensamos, por ejemplo, en la dinámica de evolución del conocimiento. Nos dice la UNESCO
que a principios del siglo XX para duplicar el nivel de conocimientos a escala mundial, es decir, conocimientos tecnológicos, científicos, artísticos, de todo orden, para multiplicar por 2 esta masa global de conocimientos, se requerían entonces 50 años, cuando hoy en día obtenemos el mismo resultado en apenas 6 años. Y eso me hace pensar mucho en esta frase del pensador francés contemporáneo Edgar Morin, quien pregunta, pero ¿cuál es la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y cuál es el conocimiento que hemos perdido en la información? Porque hoy en día estamos literalmente nadando en medio de la información e Internet nos ofrece al respecto un ejemplo bastante espectacular. Así que nosotros también, seres humanos, al igual que los gatitos, podemos ser víctimas de nuestros propios acondicionamientos intelectuales, porque demasiado a menudo, en efecto, pensamos que sabemos en lugar de saber que pensamos. Pensamos pensar de forma global, abierta, cuando en realidad seguimos pensando a través de una trinchera. Y eso es precisamente lo que pretende romper la complejidad. Y para entender esta ruptura que significa el pensamiento complejo hoy en día, debemos primero recordar las bases del pensamiento moderno tradicional. Naturalmente, pretender resumir en un video de unos 50 minutos el aporte decisivo de todos los autores que participaron en esta formalización del pensar moderno, pues este pensamiento que domina el mundo occidental desde aproximadamente 3 siglos, eso suena como algo de brujería, la verdad. Y no vamos a poder citar a todos ni rendir homenaje a las grandes contribuciones de cada uno. Sin embargo, me gustaría podamos recordar aquí la contribución de 2 autores realmente pioneros. Por una parte, René Descartes y por otra parte, Auguste Comte. Pues Descartes fue un filósofo, matemático, físico también, considerado como uno de los fundadores del pensamiento moderno. Su nombre está asociado con la voluntad de una búsqueda de un método unificado que permita hacer ciencia con rigor para obtener, eso es muy importante, resultados acumulables. Y la influencia intelectual de Descartes ha sido tan considerable que hoy en día somos muchísimos en aplicar de manera cotidiana las recomendaciones metodológicas de Descartes sin recordar ni siquiera su origen. Pues entre muchas cosas, muchos aportes, Descartes se recuerda en particular como el padre de lo que se llama el método analítico, el planteamiento del análisis. Descartes consideraba, en efecto, que frente a un fenómeno que resulta difícil de entender, lo que tenemos que hacer son seguir 3 etapas. Primero, dividir este fenómeno global en pequeñas partes. Luego, estudiar cada una de estas partes de manera separada para así llegar en un tercer tiempo a entender el problema completo por efecto de recomposición. Y eso a partir del conocimiento de cada parte aislada. Y eso me hace pensar mucho en un pequeño chiste que me gustaría compartir. Es la historia de un bebé camello que le pregunta a su mamá camello y le dice: oye mamá, ¿por qué tenemos estas patas largas y delgadas, estos pies anchos y feos? Ah, eso, hijo mío, es para poder caminar en la arena del desierto. Oh, muy bien, mamá, muy bien. Pero dime, ¿por qué tenemos estas 2 formas raras atrás que no tienen los caballos? Ah, eso, hijo mío, es para poder almacenar la grasa y el agua durante nuestros viajes en el desierto. Oh, qué interesante, mamá. Y dime, mamá, ¿por qué tenemos este pelo largo y sucio y feo que tampoco tienen los caballos? Ah, eso, hijo mío, es para poder luchar contra el viento muy seco, muy agresivo en el desierto. Oh, mamá, ya lo entendí todo. Pero dime entonces,
¿Qué diablos estamos haciendo en el zoológico de Nueva York? Porque eso es, nosotros hoy en día estamos actuando con el conocimiento como lo haría un carnicero con un puerco. Es decir, pues esta parte se corta, se puede asar, esta parte se puede preparar en caldo, etc. Y eso se llama el planteamiento analítico, el método del análisis, cuyo fundador es René Descartes. Otra contribución decisiva fue la de Augusto Comte, filósofo, sociólogo del siglo XIX, y su obra tuvo un impacto considerable, pero de verdad considerable, en la organización del pensar moderno. Primero hay que sugerir que sus escritos se caracterizaban por una fe absoluta en la ciencia, eso en contra de los razonamientos de tipo religioso tradicional, y Comte consideraba la ciencia como la única forma, el único tipo de pensamiento verdaderamente eficaz para poder garantizar a la vez el orden y el progreso de la humanidad. En el marco de este pequeño video recordaremos en especial que la obra de Comte se encuentra al origen de lo que conocemos hoy en día como la organización del saber en disciplinas separadas, la organización disciplinaria del saber. Comte consideraba en efecto que a cada disciplina le toca un objeto propio de estudio y el hecho de cruzar perspectivas disciplinares corresponde pues a un acto de contaminación. Y sobre esta base, Comte propuso un modelo llamado el árbol de las ciencias positivas, que constituye un intento para enlistar las diferentes disciplinas científicas y proponer una jerarquización entre ellas según su nivel de rigor. Y el mapa en este caso se presenta como un árbol y vamos a ver que la imagen del árbol no es neutral. En este árbol entonces las raíces serían las matemáticas, la geometría, ciencias concebidas como las más puras, las más dignas de todas. ¿Por qué? Porque trabajan exclusivamente sobre objetos que son abstracciones del espíritu humano. Efectivamente, yo en la calle nunca voy a encontrar a un triángulo o a un 2. Yo puedo encontrar a 2 gatitos, 2 perritos, pero no un 2 como tal caminando en la calle. Es el número 2 o la figura del triángulo como tal. Es una abstracción del espíritu. Y entonces, por esta razón, dice Augusto Comte, las matemáticas, la geometría son las mejores ciencias porque las más puras, que menos han sido contaminadas por el carácter contextualizado de sus objetos de estudio. Luego en este árbol viene el tronco, y el tronco estaría en este caso formado por ciencias naturales como la física, la biología, la astronomía, que son ciencias que utilizan las herramientas de las matemáticas y la geometría, pero esta vez aplicándolas a objetos concretos como la circulación de la sangre, el movimiento de las estrellas, la composición de los átomos, etc. Y por fin vienen las ramas del árbol, que serían las ciencias sociales, humanas y sociales, como la economía, la historia o la antropología. Y estas ciencias se consideran como menos sólidas porque ya su objeto de estudio es más contextualizado todavía que en el caso de las ciencias naturales. Y dijimos que la imagen del árbol no es neutral porque supone un orden de importancia lógico. Efectivamente, si se corta la rama de un árbol, pues este árbol podrá sobrevivir y hasta reconstruir esta rama perdida. Pero si se cortan sus raíces, el árbol morirá de forma irremediable. Pues de la misma forma, según los seguidores de Augusto Comte, toda una cantidad de pensadores que se reconocen de esta corriente llamada el positivismo, pues se supone que la educación será más eficiente si cada quien se va formando desde
trincheras disciplinarias. Al economista, por ejemplo, le toca formarse en asuntos económicos y no invadir el campo de la sociología. Igualmente al militar le toca formarse nada más en el manejo de técnicas militares sin preocuparse por cuestiones de orden ético, jurídico o histórico. Pues estos dos autores contribuyeron de forma determinante en formar, fazonar, institucionalizar la forma moderna de pensar, que entonces esta forma de pensar es analítica, por una parte, es decir, que lo segmenta todo, considerando que así la realidad se volverá más fácil de entender, y también disciplinaria, es decir, que las disciplinas no se deben de cruzar y cada quien se queda en su trinchera. Pues esta forma de pensar, analítica, disciplinaria, ya tiene muchos siglos de existencia, pero sigue siendo muy poderosa porque ha permeado en todos los sistemas educativos en el mundo hasta convertirse en el modelo dominante e incuestionable. Hoy en día, en efecto, cuando un médico realiza un diagnóstico, cuando un político decide de una perspectiva, cuando el docente imparte una clase o cuando el abogado defiende a un cliente, todos nosotros estamos, pero sin darnos cuenta, aplicando determinada forma de pensar y sin darnos cuenta tampoco de que pueden existir otras. Esta forma de pensar triunfante en el mundo moderno desde unos 3 siglos aproximadamente, se puede definir también como programática. Es una consecuencia directa de lo anterior. Programática porque sigue entonces una secuencia preestablecida de pasos, como en el caso de una receta de cocina. Hay que seguir pasos A, B, C. No se pueden, por ejemplo, pues mezclar los huevos antes de romperlos. Así que un programa, por definición, es excluyente. Existe este camino que seguir y si tomas otros, te pierdes. Y entonces esta forma de pensar y de actuar con base a programas, o sea, de manera secuencial, analítica, disciplinar, es cierto, presenta muchas ventajas. La primera ventaja es la facilidad de aplicación, porque una vez que conocemos los pasos a seguir, nada más se trata de repetirlos con exactitud. Si yo, por ejemplo, quiero reparar el sistema de luz de una sala, no necesito de un filósofo, de un físico, de un geógrafo, no. Únicamente necesito de un buen eléctrico, con sus herramientas, con su experiencia como eléctrico, y él sabrá decirme cuál es la secuencia de pasos que hay que aplicar para resolver el problema. Entonces, este pensamiento secuencial, programático, tiene una tremenda eficiencia. Hoy en día, si tenemos computadoras y cohetes al espacio, es gracias a un pensamiento cartesiano de Descartes y positivista. La segunda ventaja de este pensamiento programático, el pensamiento moderno, tradicional, es su facilidad de transmisión, en particular en los sistemas educativos, porque los pasos a seguir se pueden entonces enlistar y enseñar uno después del otro, sin necesitar finalmente más que la memoria para recordarlos y el rigor para aplicarlos. Y por eso la educación requiere mucho de un pensar programático. No importa efectivamente cuál sea la identidad de mi profesor, porque las ecuaciones, las reglas, las fórmulas siempre funcionarán igual. Pero esta forma de pensar no se puede aplicar en todo. Y veremos más adelante que según el tipo de situaciones que estamos enfrentando, puede surgir la necesidad de cruzar lo lineal, lo programático, con una forma de pensar más compleja, más estratégica. Para entender esto, necesitamos ahora dar un paso adelante y aprender a distinguir los fenómenos de naturaleza complicada y los fenómenos de naturaleza compleja.
Es nuestra segunda parte. Porque las dos palabras, es cierto, se usan muy a menudo en el lenguaje cotidiano como sinónimos de difícil. Yo cuando un estudiante me dice, oye, profe, esta tarea se me hace bien complicada, o me dice, pues se me hace bien compleja. La verdad está diciendo lo mismo, está diciendo que no entiende, que no logra percibir el camino para solucionar el problema planteado. Sin embargo, la noción de complejidad va más allá de la sola constatación de una dificultad. La palabra complejidad viene del latín complexus, que significa tejido, entrelazado. Es una palabra que se usaba durante la antigüedad para describir las fibras de textil que se tejen entre ellas para formar una pieza de ropa. De tal manera que si un problema de tipo complicado se puede solucionar siguiendo un número finito de pasos en cierto tiempo, es decir, utilizando un programa, a cambio, un problema de naturaleza compleja requiere una actitud diferente para cruzar dimensiones que se encuentran tejidas y tratar de entender, de comprender la situación en su globalidad como un entrelazamiento de factores múltiples. Entonces, un fenómeno complicado es algo difícil de entender, de acuerdo, pero cuya explicación se puede solucionar con cierto número de pasos. En cambio, un fenómeno complejo se caracteriza por su imprevisibilidad, es decir, por la imposibilidad de conocer y describir en su totalidad, en un número reducido de pasos, siguiendo un programa de acciones. Bueno, para entender esta idea de imprevisibilidad, es importante dar una pequeña vuelta preliminar por la idea de propiedad emergente. Es una idea muy importante. Tomemos un ejemplo muy sencillo para entender. Una gota de agua. ¿Qué es una gota de agua? H2O, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Pues el agua conduce la electricidad, eso no lo estoy inventando, todos lo sabemos. Sin embargo, si yo trato de aplicar este pensamiento analítico que divide para mejor explicar, pues yo puedo estudiar el hidrógeno por una parte y el oxígeno por otra parte. El hidrógeno no conduce la electricidad, el oxígeno tampoco conduce la electricidad. Y sin embargo, la asociación dinámica de dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, hace que el agua conduce la electricidad cuando esta actitud no se encuentra a nivel de las partes separadas. Pasa lo mismo con el cerebro humano. Yo puedo colocar en una mesa todos los neuronas que componen un cerebro humano, dividiéndolos. Eso nunca me dará a entender la inteligencia. ¿Qué es un neurona finalmente? Es un cable, es una cosa tonta. Con un neurona no se puede debatir de filosofía, hacer ecuaciones matemáticas, no. Un neurona es sumamente tonto. Y sin embargo, la asociación de todos estos neuronas como tejido produce algo que no se encuentra a nivel de los componentes. La inteligencia humana no es una suma de la microinteligencia de cada neurona que compone nuestro cerebro. Así que en estos casos, cuando surgen propiedades emergentes, falla el método analítico que divide para mejor entender. Entonces, cuando se identifica una emergencia, significa que hay diferentes elementos, un tejido de elementos en interrelación, y que de esta interrelación pueden surgir propiedades desconocidas a nivel de los componentes. Y estos fenómenos son de naturaleza compleja, porque conllevan la incertidumbre, el cambio,
en la medida en la cual esta interconexión, este entrelazamiento es susceptible de producir información adicional en el proceso mismo de la acción. Y es por esta razón que comprender un fenómeno complejo no se puede reducir a seguir los pasos de una receta preestablecida. Siempre existe la posibilidad de surgimiento de lo nuevo, de lo imprevisto. Tomemos un pequeño ejemplo. Para mí, recomponer las caras de color de un cubo de Rubik es algo sumamente difícil. Yo nunca lo logré en toda mi vida. Sin embargo, no es algo complejo, es algo complicado, porque efectivamente yo puedo hasta programar un robot con un sistema de detección de los colores y sus manos mecánicas y seguir una serie de pasos matemáticos para recomponer este cubo de Rubik. Hasta puedo redactar un librito que me diga todo, pero todo, de cómo recomponer este cubo de Rubik de manera exhaustiva. Al revés, no es posible redactar un libro que nos diga todo, pero todo, de cómo impartir una sesión de clase con alumnos. Es decir, anticipando todos los perfiles posibles de estudiantes, anticipando todas las preguntas que puedan surgir. Eso no es posible porque en este caso, como a menudo surge con los fenómenos sociales y humanos, puede surgir lo imprevisto. Y desde esta perspectiva, enfrentar situaciones complejas exige de nosotros mayor aptitud en términos de pensamiento estratégico, lo cual implica finalmente aprender a manejar el azar, la incertidumbre, también la capacidad de innovar y aprender de nuestros errores. Así nos damos cuenta que la complejidad no es excluyente. No se trata de condenar el pensamiento lineal diciendo, bueno, pues eso todo es basura. No, se trata de distinguir cuando una situación es de naturaleza complicada y entonces funcionará de maravillas un actuar programático, y cuando al revés la situación exige de abrirnos a un pensar más complejizado. O sea que el problema no es el pensamiento lineal en sí, sino la ilusión de creer que este pensamiento se puede aplicar de manera monopolística en cualquier tipo de situaciones. Tomemos un pequeño ejemplo. A finales de los años 50, cuando por primera vez realmente se formalizó la cuestión de la problemática ambiental, ecológica, ¿cuáles fueron las soluciones que propuso la humanidad para tratar de resolver este problema? Pues en los años 60, 70, la respuesta fue de tipo tecnológica, diciendo, bueno, si tenemos contaminación es porque tenemos técnicas, tecnologías de producción que contaminan y vamos a tener que desarrollar nuevas tecnologías y así se solucionará el problema. Y es entonces así como pasamos de una producción de electricidad quemando carbono a una producción de tipo nuclear. ¿Funcionó? No. Sigue existiendo, lamentablemente, la cuestión ecológica. Años 80 ahora, respuesta de tipo económica. Bueno, si tenemos contaminación es porque el agua, el aire no pertenecen a nadie en particular. Lo que vamos a hacer es extender bonos de derecho a contaminar y mediante un sistema mercantil de baja y subida de los precios en función de la demanda de la oferta, se va a solucionar el problema mediante una autorregulación. ¿Funcionó? Tampoco. Años 90, 2000, respuesta política con los congresos de Kioto, Copenhague, Río de Janeiro. ¿Funcionó? Tampoco. Porque la cuestión ecológica es fundamentalmente compleja. Es al mismo tiempo una cuestión ecológica, política, social, cultural, etc. Y entonces, si
nosotros tratamos de enfrentar un problema complejo desde una sola dimensión, nos estamos condenando al fracaso, nos estamos condenando al autismo intelectual. Bueno, es importante precisar que la complejidad sí se institucionalizó realmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la contribución decisiva de este gran pensador contemporáneo, Edgar Morin. En realidad, la complejidad existe desde siempre. Podemos citar a Protágoras, Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, porque la complejidad, en fin de cuentas, forma parte, es consubstancial del propio pensar humano. Pero esta intuición natural de la complejidad se encuentra demasiado a menudo aplastada por el conformismo intelectual, por nuestros propios acondicionamientos intelectuales. Y naturalmente nos damos cuenta de que los niños tienen una tremenda habilidad para entender situaciones complejas. Me gustaría referirme ahora a una enigma que se propuso en Estados Unidos en dos contextos. Por una parte, en escuelas públicas primarias con alumnos de unos 8 años y por otra parte, en grandes universidades privadas de mucho prestigio nacional con estudiantes de unos 20 años. Y la enigma que se presentó en ambos contextos fue la siguiente. Lo que buscamos es mejor que Dios, peor que el diablo. Los ricos no lo tienen cuando los pobres sí, y si alguien lo come, se muere. ¿Ah? Pues antes de pensar en alguna respuesta, resulta bien interesante recordar que el 70% de los alumnos de 8 años logró encontrar la respuesta en menos de 15 minutos, cuando apenas el 17% de los estudiantes de 20 años consiguió hacer lo mismo. A ver, ¿por qué camino intelectual se fueron los estudiantes universitarios? Pues por el camino de lo que habían aprendido en su trayectoria académica, los conceptos, las nociones que habían adquirido. A ver, mejor que Dios, peor que el diablo. Quizás el amor. Sí, el amor cuando estás enamorado es casi mejor que Dios y cuando te duele el corazón es peor que el infierno. Sí, pero ¿por qué los ricos no lo tendrían, los pobres sí? No queda. Otros dijeron la madre, la noción de maternidad. Sí, porque Dios es como nuestra madre a todos. Sí, pero no te vas a comer a tu madre o si te mueres de algo es de vergüenza. No funciona tampoco. Y los niños, lo repito, son tremendos. Porque un enigma, por definición, es algo complejo, tejido, que no se puede solucionar de manera secuencial. Incluso si ahora la pequeña propuesta de respuesta, sí se las voy a presentar de manera secuencial para simplificar un poco, precisando que no se trata de un chiste religioso. Cuando hablamos de Dios, es la imagen, la noción de Dios, con todo respeto ante sus convicciones religiosas. Mejor que Dios. ¿Qué puede ser mejor que Dios? El problema es que por definición no hay nada que sea mejor que Dios. A ver, peor que el diablo. A veces si pensamos en la vida política nos surgen algunos ejemplos, pero en realidad no hay nada que sea peor que el diablo. Los ricos lo tienen todo, no les falta nada. Los pobres únicamente tienen nada. Y si alguien se come nada, pues se muere. La respuesta que les propongo en este caso es nada. Y así estamos viendo que los niños tienen naturalmente una gran sensibilidad por la complejidad, pero esta sensibilidad se va perdiendo en el tiempo, a lo largo de los años, a lo largo del proceso educativo que tiende a finalmente colocar en un solo camino la posibilidad del pensamiento humano. Es la razón por la cual ahora, después de haber distinguido lo complicado, lo complejo, debemos profundizar un poco más, distinguiendo lo que es un programa y lo que es una estrategia. Así como lo vimos,
Un programa se define como una secuencia preestablecida de pasos, cuando la estrategia implica mucho más la aptitud de modificar su acción en función del surgimiento de datos nuevos. O sea que la estrategia implica ser capaz de romper esquemas preestablecidos, implica ser creativos, ser capaz de abarcar las diferentes dimensiones de la realidad. Eso es muy importante porque estamos sugiriendo que el propósito de un programa consiste en explicar. Esta palabra es fundamental. Explicar viene del latín ex plexus. Ex plexus, ¿qué es un plexus? Un plexus es un pliegue. Un pliegue. Y yo, cuando tengo pliegue aquí, podría tener aquí una mancha. Y de aquí yo no me doy cuenta, porque se encuentra detrás del pliegue. Entonces, explicar ex plexus consiste en quitar los pliegues de la realidad, consiste en planchar la realidad para que todo aparezca como una superficie bien plana, bien lisa, bien evidente. Al revés, el propósito de una estrategia consiste en comprender, prender juntos. Y es la razón por la cual la complejidad supone cuestionar de manera estratégica una doble ruptura que caracteriza el periodo actual. Se trata primero de una ruptura entre las disciplinas. Eso lo hemos visto refiriéndonos al aporte de Augusto Comte. También se trata de una ruptura dentro de cada disciplina, entre los que supuestamente saben y tienen derecho a opinar y los que supuestamente no saben y tienen derecho a callarse. Yo, por ejemplo, tengo un gran amigo, es profesor de matemáticas a nivel universitario en la prestigiosa institución, la London School of Economics. Tiene muy buen puesto, muy buen sueldo, un muy buen auto, hasta tiene un chofer que lo lleva todos los días a la universidad y el chofer se queda esperando en el estacionamiento y luego recupera al profe y lo lleva a su casa. Y algún día el chofer le dice, profe, no podría asistir a sus clases, yo lo prometo, no hago ruido, no lo interrumpo, me voy sentando en el fondo de la sala, porque la verdad, pues me estoy medio aburriendo por estar esperando todo el día en el estacionamiento. Me gustaría saber un poco lo que usted está trabajando. Muy bien, dice el profesor. Vente, yo no pensaba que te podían interesar mis clases, pero vente, por favor. Y así, durante 2-3 semestres seguidos, entran los dos al salón de clase, el profe vestido, traje, corbata, se viene en el espacio principal a impartir la clase, el chofer se va sentando en el fondo, todo discreto. Y después de este periodo, después de como 1 año y medio de asistir a las clases, el chofer le dice, profe, la vida es injusta. No lo digo así con envidia, pero usted lo tiene todo. Tiene muy buen puesto, muy buen sueldo, hasta tiene un chofer. Y yo no tengo ni la mitad. Y le voy a decir algo. Yo, después de haber asistido durante todo este tiempo a sus clases, yo sí que las podría impartir. Ok, dice el profe. Trato hecho, el próximo semestre, con un nuevo grupo de estudiantes que no nos conocen a mí como profesor, a ti como chofer, tú te vienes, traje, corbata, te dejo el espacio principal y te dejo impartir la clase. Y vamos a ver, ok, trato hecho. Así que el primer día de clase del nuevo semestre entran los dos, el chofer vestido así de profe que se va a impartir la clase, y la verdad que lo imparte muy bien, pero muy bien, con todos los ejemplos, las ecuaciones, etc., hasta que el profesor en el fondo se dice, uy, pero este tipo me va a quitar el trabajo. Y al final de la clase hace esta pregunta, bueno, ¿hay alguna cuestión en la sala? Y se levantó un dedo de un estudiante que empezó a plantear una pregunta, pero bien cabrona, la verdad. Una pregunta con siglas griegas, con ecuaciones y todo. Y el chofer así se queda.
medio molesto, se pregunta cómo va a responder y termina diciendo: ¡qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! ¿Cómo se atreve usted a plantear una pregunta tan básica, tan sencilla, ante un auditorio que tiene tanta materia gris? Mire, señor, su pregunta es tan básica que hasta le voy a pedir a mi chofer que se la conteste. Porque así es. En este mundo estamos viviendo un mundo de segmentación entre las disciplinas y también dentro de cada disciplina. Y es precisamente lo que busca también romper el pensamiento complejo, porque eso es lo propio de una estrategia, ser capaz de conformar nuestra propia salsita, usando herramientas que vienen de la antropología, de la economía, de la física, para solucionar un problema que escapa a las limitaciones de un solo campo disciplinar. Eso me gustaría ilustrarlo un poco con los trabajos de un sociólogo británico contemporáneo, Brian Wine, que trabajó sobre las consecuencias de la catástrofe de Chernobyl en las Islas Británicas. Ustedes saben, pues después de la explosión de Chernobyl pasó una gran nube radioactiva por toda Europa, cruzó incluso el Atlántico. Y ocurre que en las Islas Británicas, una zona que ha sido expuesta a esta nube fue Escocia. Entonces, el gobierno de Londres decidió mandar a Escocia a sus mejores expertos, doctores, biólogos, físicos, etc., con el fin de estudiar localmente cuáles podían ser las consecuencias de esta nube radioactiva sobre las actividades de la gente. Y Brian Wine se dio cuenta, unos 10 años después, de que hasta el menos educado de los campesinos locales, digo menos educado desde la perspectiva de los expertos, que hasta el menos educado de los campesinos de Escocia logró producir hipótesis sobre la situación que se revelaron más pertinentes que las propias conclusiones de los expertos. Pero piensa que los científicos tomaron en cuenta la opinión de los campesinos. No. Piensa que el gobierno tomó en cuenta las explicaciones de los campesinos. Tampoco. Así que el pensamiento complejo implica una ruptura fuerte, una ruptura entre las disciplinas y una ruptura dentro de cada disciplina. Eso lo tendremos que profundizar en un segundo video. Y eso sabemos, romper estas rupturas, valga la redundancia, no es fácil, porque no es fácil romper paradigmas, no es fácil salir de nuestra zona de confort y aceptar la idea de que pueden existir otras formas de razonar, otras formas de enfrentar la realidad. Pero este desafío también tiene su tesoro, tiene su victoria, tiene su estímulo. Es precisamente la dimensión que me gustaría podamos debatir en el marco de un segundo video en esta introducción general al pensamiento complejo. Así que espero este primer video le haya gustado, le haya parecido interesante y espero también que pronto nos volvamos a ver para estudiar ahora las hipótesis fundadoras del pensamiento complejo, como la cuestión de la fenomenología, de la sistémica, de la ecología de la acción, apoyándonos en la contribución excepcional de un autor contemporáneo llamado Jean-Louis Lemoyne. Pues por el momento no me queda mucho más, sino agradecer su presencia, paciencia y confianza. Nuevamente, muchísimas gracias.